Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:31 minutos, 7:31 minutos en las Islas Canarias, y es hora de empezar con nuestra tertulia, que hoy traemos un terceto. Bueno, ya saben ustedes que una de las labores de quien dirige una tertulia es pues tratar de conseguir tercetos de personas interesantes. No todas las personas encajan igual unos con otros, no siempre pues se complementan adecuadamente. Hoy traemos un terceto que yo creo que va a ser explosivo. Doña Lucía Echevarría, ¿qué tal está usted? Yo a Isaac le odio. Nos vamos a pelear. Pues imagínate yo a ti, cariño. Infoblogger, don Isaac Parejo, ¿qué tal está usted? Ya está, buenos días, muy bien. Y don Javier Venegas, muy buenos días. Muy buenos días, con la fresca. Con la fresca. Bueno, hoy, pues precisamente como consideramos que es un terceto interesante, pues les hemos traído un poquito de chorizo de vacuno de Sabores Sierra de Madrid, para que se vayan alimentando mientras discuten entre ustedes. Todos los embutidos de Sabores Sierra de Madrid están elaborados con las piezas nobles de vacuno, pierna y paleta, y tienen un sabor enormemente peculiar. Están muy ricos, lo acabo de probar, pero ya saben ustedes que yo soy un tragaldabas y yo pruebo todo lo que se me pone en esta mesa. Ha sido premiado como el mejor chorizo especial del mundo en 2023 y es un producto certificado de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, Sabores Sierra de Madrid. Recuerden, si ustedes compran productos de Sabores Sierra de Madrid, si son socios del Club del Toro TV, pues tienen un 5% de descuento. Así que primer presente que les ofrecemos a los tertulianos, este excelente chorizo de Sabores Sierra de Madrid. Pero tengo un segundo presente porque hoy es 24 de abril. Doña Lucía Echevarría, un libro mío sobre Fernando VII. Don Javier Venegas, un libro mío sobre Fernando VII. Don Isaac Parejo, un libro mío sobre Fernando VII. Menos mal que es corto, en letra grande. Son solamente 800 páginas o algo así. 800 páginas en letra así. En una noche. O sea, en una noche que estaba aburrido. Ya he puesto un tuit esta mañana dedicado a todos esos historiadores progres que en cuanto dije cuál era el título del libro me empezaron a atizar. Digo, yo pensaba para mis adentros, pero bueno, no pueden esperar a leer el libro y atizarme. Pues seguro que el libro está lleno de errores y de cosas que ellos podrán decir. ¡Ajá! Pues esperaros a leer el libro, chicos. Pero vamos, yo creo que hasta a los historiadores progres les va a interesar el libro, porque cuento algunas cosas sobre Fernando VII pues muy poco conocidas. Y además pues incluye documentación inédita, porque parece mentira, pero después de 200 años sigue habiendo documentación inédita de aquella época. Y además creo que el enfoque que hace el libro, pues hasta a un historiador progre le puede resultar interesante. ¡Qué caramba! Bueno, a ustedes se los regalo sin ninguna obligación de leérselo, pero vamos, si me hacen ustedes un poco de propaganda, pues les quedaré muy agradecido. Me parece maravilloso esto. Ya prácticamente ya no lo hacen, lo de poner, porque piensan que te lo vas a buscar en internet y no, yo lo agradezco. Es que dice usted las ilustraciones y eso. Todo en papel cuché. Hombre, le da una prestancia al libro el tener ese tipo de... No sé si esto se ve en alguna cámara, pero se ve en aquella cámara. Es otro retrato. A mí siempre me ha parecido increíble este retrato, porque este es un retrato, es uno de los primeros retratos psicológicos de la historia, ¿sabes? Que le ponía aquí una cara de... Y bueno, maravilla, muchas gracias. Porque muchas yo sí de que nada. me lo voy a leer en el metro. Bien, hombre. Como me tengo que coger trayectos de horas, pues mira, maravilloso. Y además, si me atracan, puedo siempre darles con el libro. Efectivamente. Bueno, ayer se produjo pues otro episodio de demostración de cariño popular. Pedro Sánchez fue recibido con abucheos, con insultos, con preguntas capciosas del estilo de ¿qué le debes a Marruecos?, en un acto al que acudían también los reyes e Isabel Díaz Ayuso. No sé si han visto ustedes esa foto donde se ve a Pedro Sánchez conversando con los reyes con las manos metidas en los bolsillos. ¿Se han fijado ustedes en ese detalle? Sí. En los bolsillos del chaqué. Este hombre, aparte de todo, es un poco patán, yo creo. Es un poco gañán. Sí, desde luego lo que es la etiqueta no...
cree que la sabe, cree que lo sabe, pero no. ¿A ustedes les parece bien que la gente abuchee por la calle a Pedro Sánchez? A mí me gustaría dejar claro, porque la gente, que es peligroso personalizar en una persona. Cuando murió Fidel Castro llegó Raúl, cuando se fue Chávez llegó Maduro. Entonces, si usted cree que quitándose a Pedro Sánchez, muerto el perro, se acabó la rabia, no es así. Hay una enorme mafia detrás y una enorme red clientelar. Entonces, deberíamos dejar de concentrarnos tanto en Sánchez y pensar, ¿quién mueve todos estos hilos? Porque yo siempre lo repito, este señor es una marioneta. Y cuando vendemos la moto de Sánchez, 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 parece que el día que se acabe Sánchez, esto se acabará. ¿De quién, No. ¿de quién es una marioneta? Pues de una serie de poderes, lobbies y, a ver, como siempre estoy temiendo las demandas ¿Nacionales o abro extranjeros? comillas, mafias nacionales y extranjeros, both, los dos, que, bueno, el caso de Marruecos, ¿por qué alguien que está toda la vida, la causa saharaui, la causa saharaui, la causa saharaui, de un día a otro traiciona la causa saharaui? Vamos, no hace falta, uno a los puntos. Entonces, hay que pensar siempre que no es solo este señor, que hay muchas intereses Lo que estás detrás. hablando es del modelo político español, ¿no? Pero es que el modelo político español siempre había sido un poco los Soprano contra los Corleone, pero de repente hubo un momento en que los Corleone ya se fueron de madre, en que las normas éticas que se suponía que tenían ambas organizaciones... No te creas que había tanto Soprano contra los Corleone, ¿eh? Bueno. Aquí hay muchas Que de las entre cosas que han bomberos sucedido. no se pisan la manguera. Sí, Bueno, a ver, el problema que ha habido es que precisamente era una familia bien avenida, con una serie de, como dice, Sí. publicidad de acting, ¿no? Así, de cara al público, pero en general hay muchísimas cosas que se han compartido. Sí, Se eso han es compartido cierto. y se han compartido con bastante perjuicio para el resto de España. Una de ellas, por ejemplo, es de alguna manera, hay una explicación política en el nacionalismo, ¿no? El secesionismo. El secesionismo hace unas décadas, igual vosotros sois jóvenes, Hoy más quisiera, yo soy mayor y que no, tú. no os lo recordáis, pero el pues no lo parece, secesionismo, oiga. tanto en Cataluña como en el País Vasco, era absolutamente marginal. Y cuando digo marginal hablo de que no llega al 5%. Es decir, y lo que ha permitido precisamente que eso vaya cambiando con una ingeniería social gradualista, que es evidente, cualquiera que haya estado en esos territorios, yo soy de familia vasca, lo puede comprobar, pues ha ido creciendo por una cuestión fundamental. Es la falta de voluntad política de esas dos familias. Exacto. Porque a la hora de poner pie en pared, ha habido ahí una especie de conchabeo, con declaraciones muy llamativas y muy rasgarse las vestiduras, pero ahora la verdad, aquí se ha tragado absolutamente con todo, ¿eh? Usted es muy joven y no lo recuerda, pero yo que soy mayor que usted, recuerdo cómo en los mentideros madrileños, en los cenáculos políticos, se hacía un razonamiento de este tenor. Bueno, hay un separatismo en Cataluña, lo que hay que hacer es integrarles en la gobernabilidad. Porque una vez que les integras en la gobernabilidad, los revolucionarios se aburguesan y entonces abandonarán el separatismo y demás. Lo que ha sucedido es justo lo contrario. Les has integrado en la gobernabilidad, les has dado puestos de poder. Han empezado a forrarse como cerdos y dicen, anda, pero si ser separatista es un negocio, y han salido separatistas hasta de debajo de las piedras. Cuando tú pones unos incentivos perversos, pues el perverso se hace con todo el dinero de la gente, ¿no? Claro. Mira, el otro día dijo, estaba yo viendo el especial de La Sexta, de las elecciones vascas, y Ferreras dijo que Sánchez había conseguido hacer disminuir el separatismo, mientras tenía una pantalla al lado con Bildu ganando las elecciones. O sea, es un grado ya de infamia absoluto que se encuentra ya no solo en cierta clase periodística, sino también en la clase política. Yo entiendo lo que dices tú, Lucía, de no focalizar en Pedro Sánchez, porque bueno, hay otros poderes que manejan y tal, pero es que... Porque él es un símbolo y una marioneta. Pero es que no. Pedro Sánchez es un cabrón. O sea, es que... Por favor, horario infantil. Bueno, Pedro Sánchez es un canalla. Es un canalla. Entonces, claro, aquí estamos viendo cosas que antes no se han hecho nunca. Pero, Isaac, Y le yo transmites... entiendo- Vale, te dejo sí, acabar. pero que yo entiendo también todo lo que dices, pero también entienda al pueblo que tenga que tener un enemigo al que dirigirse y un enemigo en el que personalizar también todo lo que está pasando. Pero le das unas capacidades Y que no tienes, porque bueno, ni es tan inteligente, ni es tan hábil, no, pero no se y puede además ser, haces creer que el Por día eso- que él por- se por acabe, eso- todo se pues acabará. No, y no es para así. nada. O sea, yo tengo vídeo tras vídeo tras vídeo diciendo que Pedro Sánchez no es el problema, que el problema en este partido es
es primero el bipartidismo, en primera instancia, y por supuesto el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido criminal que lo ha sido toda su puñetera existencia. Y hasta que no acabemos con ello y sus redes clientelares, pero de ambos partidos y de cualquier partido, me da igual, de cualquier, pero las redes clientelares son el mayor cáncer que tenemos en este país y no somos capaces de deshacernos de ellas y son lo que lastra toda la sociedad, que estamos, bueno, los ciudadanos normales que votamos lo que creemos que es mejor y al final estamos siempre lastrados por esas redes clientelares que no votan lo que creen que es mejor para ellos, votan lo que creen que es mejor. Son muchísimo más amplias de lo que parece. Por ejemplo, ¿por qué te crees que ha ganado el PNV? No se interrumpan porque si no, no se escucha. Por lo pronto hay una cosa, que no es una red clientelar, pero sí es un voto en cierta forma cautivo. Las pensiones. Sí, también, por supuesto, 10 decir, millones. El funcionariado, de alguna manera, no tiene por qué ser uniforme, pero tiene sus propios intereses, sus propias preocupaciones. Es decir, pero, por ejemplo, las pensiones. Es decir, yo no soy un ultraliberal que diga las pensiones hay que liberalizarlas. Habría que ver un sistema que, desde luego, no fuera eso está claro. Porque en cuanto le demos el poder a una clase política sobre el devenir y el futuro de millones de personas que dependen del Estado, tenemos un problema grave. Es decir, el problema de España es que yo creo que ahora mismo la sociedad está dividida en dos. Y no es izquierda-derecha, está dividida entre los aquellos que viven los que no aportamos. De alguna forma u otra, o dependen de la decisión del poder, de las decisiones del poder, y aquellos que viven extramuros del poder. Claro, es que si tú... decir, y además a expensas, es decir, a expensas, no a expensas en el sentido de que se nutren del poder, sino intentando sobrevivir a las decisiones del poder. Ese es el gran problema de España, y eso cambiarlo es muy difícil porque estamos hablando de unas fuerzas muy parejas. Estamos hablando de millones de personas que están dependiendo del Estado. Es decir, España por eso es un país, en el fondo se ha convertido en un país conservador, en el peor sentido del término. Exacto. Es un país el que no quiere cambiar, que no quiere mejorar, que no quiere hacer reformas, porque todo el mundo dice, estamos viviendo en eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Lo que pasa es que los días van pasando y cada día estás un poquito peor. Lo que pasa, hay gente que dice, pues no sé qué hablas de crisis y tal, si están los bares llenos, los hoteles llenos. Oiga, es que mientras hay 18 millones de personas que más o menos van tirando, hay otros 18 millones que viven bastante decentemente. Es decir, 18 millones te llenan lo que haga falta. Es decir, esa es una sensación, un efecto, digamos, espejismo. Y este es el gran problema. Esto es lo que le ha ocurrido a Milei en Argentina. Intentar romper esa dinámica perversa que es dificilísima. Y no se puede romper con pequeñas reformitas y con gradualismos. Eso es lo que se llama y así tienen las calles. Doña Lucía, que no la dejan hablar. Oiga, justo lo que iba a decir. Oyentes, sí. Anótenlo. Alguien que no deja hablar a Doña Lucía. Esto es la moda. No, me he callado. No es nada por mí. Justo lo que iba a decir, que mi ley salió porque tú estás haciendo que un 50% trabaje para el otro 50%, pero el día que es un 55% y además este 50% ya no vive tan bien como antes, es cuando se da la vuelta a la tortilla. Y a esto es lo que vamos a llegar en breve. Segundo, esto de, pero no te quejas, están los bares llenos, los hoteles llenos. Yo recuerdo el otro día que yo le explicaba a alguien, oye, que España es el país más pobre de Europa. Me decía, eso es imposible. Era independentista catalán y entonces le saqué una cosa de el Nacionalcat en catalán, porque yo leo catalán, y le dije, mira, 1 de cada 4 niños catalanes vive en la pobreza, pero normalmente se da este sesgo de grupo en el cual tú vives en un grupo y no ves lo que está pasando 2 calles más abajo y le mandas dinero a Ucrania, pero no te das cuenta que igual a 4 calles debajo de tu calle hay niños, hay 1 de cada 4 niños españoles está en exclusión social. Pero claro, como tú bien dices, los que tienen dinero no se dan cuenta. En cuanto a las pensiones, y un momento ya me callo, el problema es eso, que llegará un punto que es que los de abajo no podremos pagarlas. No vamos a poder pagarlas. Pero porque la gente no sabe cómo funcionan las pensiones. O sea, yo me he hartado de explicarlo 1000 veces y la gente piensa que es que la gente que trabaja se paga su propia pensión. Dice, no, es que yo me he pagado, tú no te has pagado ninguna pensión. O sea, tu pensión te la estoy pagando yo. Sí. Y la mía todavía no ha nacido la persona que me la está que pagar. Por eso, el afán de este gobierno de traer a tantos inmigrantes, necesitamos 250.000 para revertir el problema demográfico, que nos paguen las pensiones. Pero si es que te estás trayendo a gente patera. O sea, ¿cómo te va a pagar esa gente las pensiones? Aparte que se pueden volver, que es su la crisis demográfica que viene en unos años, eso no va a haber pensión que los pague. Lo que pasa que es que, claro, el gobierno que entra
se va pasando la patata caliente unos a otros, Sí, porque y el nadie... que venga detrás y el que arree. y que arree, pero es que el que viene detrás, que va a arrear, va a hacer lo mismo. Entonces nadie se atreve a tocar las pensiones, porque sabe que en el momento en que toquen el sistema de pensiones hay 10 millones de personas que van a salir... ¿Qué le pasó a Rajoy? ¿Qué le pasó a Rajoy con el famoso 0,25 de revalorización? Que tenía los pensionistas todo el día en la calle, azuzados por la izquierda, por supuesto. Y era un momento en el que la inflación Es que era si alguien- negativa. Perdóneme que le diga, es que si alguien toca las pensiones, yo salgo a la calle por un motivo, porque yo puedo entender el debate sobre las pensiones. Son sostenibles, no son sostenibles, deberíamos reformar el sistema de alguna manera para que sean sostenibles. Ese debate lo entiendo. Pero abrir ese melón y sugerir que tenemos que recortar en pensiones mientras están gastando auténticas millonadas los separatistas, Sánchez, Por supuesto, Irene Montero, primero lo siento, gasto eso es público, indignante. por O sea, supuesto. primero hay que quemar a todos. Claro. entrar Pero con los la los motosierra. compromisos importantes de Primero- este supuesto primero- estado de bienestar, pero a usted ya le han rebajado la pensión, don Luis. Ya, lo sé. Y más que la van a ir rebajando, porque hay un sistema de ajuste automático que se pactó. Tanto hay, tanto vais a ir recibiendo. Es decir, la pensión se va a convertir con suerte en un subsidio. En un subsidio pequeñito, como esto es decir, Sí. en 400 eurillos Sí. para que vaya tal. Y esto es lo que se va a convertir. Y esto es inexorable. Ya está ocurriendo. Mira. Ya está pasando. Pero un momentito. Además, hay una cosa que es importante de entender. Y es comprender que la pensión, eso que decían, la hucha de las pensiones, ¿no? Hay una hucha de las pensiones. A mí me hace muchísima Que la gracia. vació Rajoy entera. Estaba ahí el tío con el cerdito cogiendo dinero todo el día. No, pero es que la hucha de las pensiones es un mito. No existe ninguna hucha de las pensiones. Es hucha de la seguridad social. Es No, una no, no, especie no, de caja de... No, es decir... Si sale es decir, todo del mismo bolsillo. es decir, las cuentas de las pensiones, como las cuentas regulares, son las cuentas consolidadas del Estado. Es decir, el Estado tiene una cantidad de dinero, puede poner la etiqueta y hacer el asiento que le dé la gana, pero lo disponible es lo disponible. Es decir, no hay hucha. Mañana nosotros tenemos que hacer un ajuste económico brutal porque vamos a ir a, no sé, algún momento tendrán que hacer algo parecido. Y tú no vas a llegarle a los acreedores y decir, no, esto de aquí no se toca porque es la hucha de las pensiones. Y el acreedor te va a decir, a mí, llámelo usted como quiera. Usted Es, debe es tanto dinero del Estado, sí, pues para mí. y tendrá que hacer frente a sus compromisos de pago. Como lo haga, es asunto suyo. Pero aquí no hay huchas, ni cajas separadas, ni cuentas No, de no, ahorro lo de- separadas de un deudor. El argumento ese perdónenme mis amigos liberales, pero son tan dados a usar de, no, claro, es que las pensiones son sostenibles porque mira, las cotizaciones sociales ya no dan para cubrir. O sea, es como si un señor coge y dice, recibe su sueldo a primeros de mes y coge y pone en un sobre, dice, esto para comer. Dice, y el resto ya lo administro yo y con eso me voy al bingo. Y entonces le llegan sus hijos y dicen, papá, que estamos a día 28, el día 30 y ya no queda nada en el sobre para comer. Ah, se siente, el sobre para comer era el sobre para comer. Oiga, no, usted tiene un sueldo, no se lo gasta en el bingo, meta más en el sobre para comer, no me fastidie. No, pero de todas formas que tenemos un problema. Yo no soy, ya sabe usted que no soy un liberal clásico, es decir, ¿no? Pero tenemos un problema porque hay una crisis demográfica, lo que comentabas de eso. Y no va a haber, es decir, van a haber, nosotros todavía, pero los jóvenes que ahora pasan tanto de sus padres cuando se hacen mayores, a eso no los va a cuidar ni el tato. Pero ya no es que cuides o no cuides, ahora la esperanza de vida se puede situar en 100 años. Entonces, cuando salió la ley de eutanasia, yo era la primera, que soy tonta, que no había leído la ley, y además la debía haber leído, y que pensé, esto está muy bien y tal, hasta que la leí bien y hasta que vi lo que pasa en Canadá y lo que está pasando en Países Bajos, que con una depresión ya te dan la eutanasia. ¿Por qué sacan una ley de eutanasia? ¡Qué casualidad! Pues porque te vas a encontrar con una población avejentada que nadie va a poder ni va a querer sostener. Y sola, Y indefensa. Es claro, porque, bueno, cuando mi madre estaba enferma, yo vi cosas que... Bueno, no lo puedo contar porque mejor no contarlo, pero la cuestión es que si tú tienes a un señor que dice yo me quiero morir, y basta con la ley que digas yo me quiero morir, y nadie a su alrededor, y un médico dice sí, está bien, tiene 87 años y está deprimido, y nadie a su alrededor hace nada, ley en mano, le puedes facilitar Sí, la pero eutanasia, hay ¿sabes? una cosa... ¿Y quién va a quejarse? ¿Y quién va a decir alrededor nada? Nadie. Entonces, ¿por qué el Estado coge y saca una ley de eutanasia y no una ley ELA? Pues porque dar dinero a una ley ELA para que la gente viva con dignidad
es caro. Una ley de eutanasia dice, anda, menos costes para el Estado, una pensión que me ahorro. Y además es una ley que en principio lo que te vendían es que era para enfermedades terminales y dolorosas, y cuando la lees, basta con que el paciente diga me quiero morir. Y basta con que el paciente me diga me quiero morir incluso en caso de una depresión grave. La gente no me cree cuando lo dice, igual que cuando decía la ley trans, dice esto no me lo creía. No se lo creían porque no les apetecía leerse 85 páginas. Pero basta con la voluntad de querer morir y un médico que te lo firme. Y en Canadá ya se han dado muchos casos. Y en niños, Países Bajos ya se han dado muchos casos. Y en menores de edad. En Holanda, personas de 20 años que tenían una depresión y dices, pero por Dios. Y cuando es el Estado, el poder, el que tiene que certificar algo, ojo, porque igual tú no has dicho que te quieres morir, pero dice, no, ha dicho que se quiere morir. Esto es como la obligatoriedad de las lenguas en los territorios. Muchísima gente que tiene título de hablar catalán o certificado habla fatal y escribe con fatal ortografía. ¿Por qué? Porque eso es una certificación burocrática. Es decir, ahí también el poder tiene su discrecionalidad. A este es amigo, vamos a darle su acreditación, y este es enemigo, vamos a no dársela. Entonces, es muy peligroso. Muchos, imaginaos, los jóvenes de hoy, siendo ya viejecitos en el futuro, sin familias, sin nadie que los ampare. Bueno, la familia tampoco te garantiza nada. No, pero ya, si la familia no garantiza, pero bueno, tú has estado con tu madre, yo estuve con mi padre, y bueno, y hay gente que no está. No han estado solos, sí. y otras personas que yo conozco. Eso ya va desapareciendo, También, pero es que va a desaparecer completamente. Imaginaos un futuro de millones de ancianitos solos, con sus problemas ya cognitivos algunos, con pequeños desvaríos y tal, en manos de burócratas que están haciendo números y que dicen, bueno, si me quiero llevar lo mío, nos sobran 15.402 ancianitos. Sí. Claro. ¿Quién va a defender o quién va a estar ahí para decir, no, este hombre no ha dicho que se quiera morir? Y hay una cosa importante, porque cada vez que te... Déjame hablar, un segundo, Lucía. vale. Está bien. Un minuto. Solo quiero decir que yo no soy católica apostólica romana, que siempre que dices esto dices que tú eres católica. No, es sentido común. Y creo que aquí 3 no lo somos, no sé el cuarto. No, yo soy católico, vale. Y además el sentido común también es católico, o sea que no te preocupes. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo no estoy en contra de una ley de eutanasia diferente. Bien acotada, bien delimitada, perfectamente explicada, pero por supuesto, antes que una ley de eutanasia tiene que estar garantizados los cuidados paliativos para el 100% de la población. Eso lo digo siempre, y no lo están. O sea, los cuidados paliativos no llegan al 100% de la población. Hay gente que vive muy lejos de los hospitales, hay gente que no llega, y la primera opción que les llega es la eutanasia. Eso es lo que no es de recibo. O sea, lo primero que te tienen que ofrecer a una persona enferma terminal, una persona que está sufriendo muchos dolores y tal, pues es ofrecerle los cuidados paliativos. Y en esa batalla el Partido Popular ha vuelto otra vez a perder y ha vuelto a comprar el relato de la izquierda. Pero yo me acuerdo cuando el consejero de Sanidad de Andalucía, de Juanma Moreno, cuando se aprobó la ley de eutanasia, dijo que la ley de eutanasia era el fracaso de los cuidados paliativos. Y cuando se aprobó la ley, hace un mes escaso, dijo que se iba a encargar de garantizar el derecho a eutanasia en todos los centros públicos de Andalucía. Entonces, claro, si al final tenemos a un gobierno, que es un gobierno, bueno, ya sabemos lo que hace, ¿no? Todas las tramas de corrupción, y aparte aprobando leyes como esta, y tenemos al principal partido de la oposición legitimando todas las barbaridades, pues no tenemos nada que hacer. Y respecto a las pensiones, volviendo al tema de las pensiones, que nos hemos desviado la eutanasia, no sé por qué. Bueno, antes de dejar el tema de la eutanasia, simplemente contar un caso en Canadá que fue denunciado por el protagonista. Una persona que está en silla de ruedas. Con COVID. Y entonces coge y llama para decir, oiga, ¿podrían ponerme una rampa de acceso a mi domicilio para salvar la acera, que es alta, etcétera, etcétera? Y entonces cogen y le mandan a un tío de asistente de la Organización de Asistencia Social, que según entra le dice, ¿está usted informado sobre las posibilidades de solicitar la eutanasia? Y dice, o sea, pido una rampa para poder vivir con dignidad. Pero es muy importante de este caso que estaba debilitada porque había tenido un COVID. Es decir, tenía previamente una enfermedad y el COVID la dejó en silla de ruedas. Era una mujer. Pero un dato os voy a dar, para que veáis un poquito, a veces, lo siniestro que es todo, ¿no? Es decir, cuando empezaba la epidemia de COVID, que ya empezaba en Italia, no había todavía un estallido brutal, pero ya sonaba el agua con fuerza, bajaba el agua con fuerza, y vamos, en los metideros de sanitarios italianos, en Europa ya había una alarma considerable con el tema del COVID, porque venía la gran bola. ¿Qué hacía nuestro ministro de Sanidad entonces? ¿Qué tema sacó nuestro ministro de Sanidad entonces? Y ya.
sacó el tema de la eutanasia. Qué fuerte. Es cuando sale el debate de la eutanasia en España. Porque él dice, el ministro de Sanidad, que está todo. Se está la eutanasia menos y no está nada. Dijo, este es un debate fundamental que no se puede aplazar. Y eso ocurrió justo en los albores del gran cataclismo. Volviendo O sea, fijaos, es decir, yo no digo que sea intencionado, pero digo que vaya casualidad que justo que Todos viene... son casualidades, por cierto. Y luego Luego de tenemos que repente hablar todo de lo les importa. de la macromafia que se ha fugado, que es una casualidad. Un solo apunte. casualidad. En Hay Canadá tantas. ofrecen eutanasia a gente que tiene problemas con la vacuna del COVID. Es decir, gente que se ha vacunado del COVID y que tenía una enfermedad previa y la vacuna se la ha exagerado. Y luego te busco toda la información. Y esto lo intentan ocultar en Canadá, obviamente, pero vamos, Canadá, como mi hija es canadiense, yo me paso el día leyendo el Toronto. Canadá Una también burrada es tras otro... otra. La ley canadiense de eutanasia es una locura. Trudeau se ha vuelto loco. Bueno, Trudeau Ya estaba está. loco de antes. Pero Es un majadero. Sí. O sea, se puede decir majadero, ¿no? se puede decir majadero. Se Y además puede Trudeau Sí, no pero te bueno, puede que demandar que con el está aborto conejo. pasa exactamente lo mismo. O sea, empiezas también con una ley del aborto, vas ampliándola y ya incluso se está pensando y se está planteando un aborto incluso a los 6 meses. O sea, No, en Estados Unidos querían ponerlo hasta el día antes de parir. hasta el día antes por de lo parir. menos. O sea, claro, ¿cuándo consideramos asesinato entonces el aborto? O sea, antes de salir del vientre de la madre, 5 minutos después, es una barbaridad. Bueno, antes de ir a la pausa publicitaria, que no sé por qué habíamos empezado hablando de Pedro Sánchez, de los abucheos a Pedro Sánchez, y hemos terminado hablando de la eutanasia. Lucía, que Yo sería... no sé qué especie de mecanismo cerebral, Sánchez de eutanasia... Pero a mí siempre me echáis las culpas de todo, pobre de mí. pero me gustaría que habláramos pues del Esto no caso, pasa por ser del guapa. caso Mascarillas, de Koldo, de lo que llega de que Venezuela está reteniendo información que solicita el juez Ismael Moreno sobre el guardia civil que estaba implicado en el caso Koldo. Pues tenemos muchísimas cosas de las que hablar hoy. Pero antes de eso, que se me ha olvidado enseñar, antes, cuando he hablado de los embutidos Sierra de Madrid, hechos con carne de vacuno, sabores Sierra de Madrid. Miren qué caja tan bonita para comprar para uno mismo o para regalar. Pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores, fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino.
Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Y antes de continuar con la tertulia, con Isaac Parejo, con Lucía Echevarría, con Javier Venegas, pues déjenme un par de pinceladas autopublicitarias. La primera de todas. ¿Les gusta a ustedes cómo va quedando este programa? Bueno, pues va a quedar mucho mejor en el futuro. Tenemos un montón de planes de futuro, queremos hacer muchísimas cosas y para eso, pues hombre, cualquier ayuda que ustedes nos puedan dispensar será bienvenida porque nos permitirá hacer las cosas mucho más rápidamente y de forma más intensa. ¿Cómo pueden ustedes ayudarnos? Pues lo primero de todo, escuchándonos e invitando a otros a escucharnos. Pero si además ustedes pueden hacer una pequeña aportación económica porque están de acuerdo con la línea de esta cadena y porque están de acuerdo con los objetivos que perseguimos, pues tienen una manera muy fácil de hacerlo. Entren en clubdeamigos.eltorotv.com y de la mano del Club de Amigos y de la Fundación Periodismo y Libertad, pues nosotros les invitamos a poder contribuir y a cambio nosotros les damos una serie de actividades. Actividades como por ejemplo la que va a tener lugar esta tarde, hoy 24 a las 7, todo el equipo de Mañanas en Libertad, pues les explicaremos a los amigos del Club del Toro TV, pues cómo ha sido el making of del programa, cómo ha sido el arranque, qué planes tenemos para futuro y cómo estamos nosotros viviendo en primera persona todo este tema. Y también escucharemos qué es lo que los socios del Club de Amigos del Toro TV quieran decirnos en cuanto a sugerencias y en cuanto a también cómo ellos han vivido el tema. Segundo toque autopublicitario. Pues, hombre, ya pueden ustedes entrar en, por ejemplo, casadellibro.com, por ejemplo, el Corte Inglés, por ejemplo, todostuslibros.com, por ejemplo, la FNAC, por ejemplo, Amazon, y pueden ya comprar el libro Yo, el difamado, Fernando VII, autobiografía apócrifa de un buen rey, que es el libro que he sacado para tratar de reivindicar una figura histórica a la que creo, honradamente, que se ha maltratado en exceso. Empecé el libro pues tratando de sacar algo que equilibrara un poco la figura de Fernando VII. Hombre, eso de que Fernando VII fuera el compendio de todos los males, pues suena un poco rarito, más que nada porque Fernando VII, si tan malo era, ¿cómo es posible que muriera en su cama habiendo derrotado a todos sus enemigos? ¿Y cómo es posible que el pueblo español le adorara? Algo falla en ese retrato y yo empecé el libro intentando hacer una visión equilibrada, es decir, decir las cosas que Fernando VII había hecho mal, pero también identificar cuáles había hecho bien y que justifican el que al final pues fuera un rey que terminó ganando todas las batallas que se le plantearon y terminó pues siendo querido por una gran parte del pueblo español. Pero a medida que iba haciendo el libro, a medida que me sumergía en la lectura de libros, de archivos, pues me fui dando cuenta de que nos han contado acerca de Fernando VII una cantidad de mandangas francamente llamativas. Y el resultado, pues es un libro donde al final, en contra de lo que pensaba al principio, porque yo también me he educado en el convencimiento de que Fernando VII era la hez de la hez, pues al final me ha salido un libro de defensa de Fernando VII. ¿Qué le vamos a hacer? Si es lo que he encontrado, pues así se lo cuento. O sea, ya no podemos llamar a Pedro Sánchez del felón, ¿no? Bueno, se le puede llamar el felón porque él sí fue un felón. Quien no fue un felón fue Fernando VII. O sea, Pedro Sánchez, si queremos encontrar un paralelismo histórico, Pedro Sánchez es la reencarnación de Manuel Godoy. O sea, los que lean este libro se darán cuenta de que se parecen como dos gotas de agua. O sea, guapo, moreno, seductor. Yo te quiero hacer una pregunta sobre el libro. Siempre se decía que tenía el pene muy, muy, muy grande porque en aquella época el pene enorme era despreciable. Era una cosa que se veía como satiriasis, como una persona obscena y lasciva y demás. Y se hizo correr la voz de que tenía un pene enorme. ¿Era todo mentira? ¿Era verdad? Pues mire, no sé, cómo era su pene. No sé, lo menciono en el libro esa cosa. Yo no sé si me lo tenía grande o pequeño o deforme o perfecto. No tengo ni idea porque... Lo siento, para juzgar a un personaje histórico me parece un dato irrelevante. Me da igual cómo tuviera el pene Fernando VII. No, nosotros no
nos parece relevante. Sí, sí. Pues siempre se decía eso y se decía que su mujer se tenía que poner sobre almohadas y un montón de detalles para crear una imagen de que era un obseso. Cojan ustedes cualquier biografía, bueno, cualquier no, hay algunas más serias, pero casi todo lo que se ha escrito de Fernando VII, desde que murió Fernando VII, pues es todo lo mismo. Que si hacía trampas al billar, que si tenía el pene grande, que si era feo, le llamaban el rey de las 3 Fs, feo, fofo y felón. Dices, pero ¿qué análisis histórico es este? Bueno, vamos a ver, el ¿qué habitual, hizo? ¿Qué no el hizo? habitual. Lo que hay que meterse es, a ver, ¿Fernando VII traicionó a alguien? ¿Traicionó a su padre? No. ¿Traicionó a España? ¿Fue un cobarde ante Napoleón? No, todo lo contrario. Fernando VII fue el único que en Bayona le plantó cara a Napoleón, y además con una gallardía increíble, porque sabía que se arriesgaba a que le apiolara. Y luego, no, pero volvió de Francia y se cargó la constitución que el pueblo español se había dado. Mentira, el pueblo español no se había dado ninguna constitución. Había habido una panda de políticos, por cierto, bastante rastreros, que resulta que aprovechando la invasión francesa dicen, vamos a cambiar de régimen. Y entonces elaboran contra la opinión del pueblo, y simplemente porque a ellos les da la gana aprovechar la jugada, elaboran una constitución, y cuando llega Fernando VII dice, ¿cómo? Que resulta que Napoleón me ha quitado la corona, y ahora que por fin me he logrado liberar, vuelvo a España, y tú me pones como condición que jure una constitución que te has dedicado a hacer en vez de combatir a los franceses. Dice, perdona, bonito, pero va a ser que no. Y lo que hace Fernando VII al volver de Francia es pura y simplemente restaurar la situación al momento en que Napoleón le quita la corona, que se la quita, ojo, no se la entrega a Fernando VII. Entonces, bueno, pues invito a todos a leer el libro y luego podemos ya discutir sobre el resto del reinado de Fernando VII. Pero vamos, Fernando. Que no, que de eso no discuto. Igual que, por ejemplo, nosotros, si quiere. Por ejemplo, una de las cosas que todos los historiadores, que si Godoy, que si se acostaba con la madre de Fernando VII, que si la madre de Fernando VII se acostaba con todo el mundo, mandangas, no es verdad. O sea, son las típicas rumorologías que siempre se ponen en marcha en torno al poderoso. Al poderoso pues se le dice, pues tiene no sé qué vicio y tiene no sé cuántos. Y en ocasiones puede ser cierto, pero en muchas otras ocasiones son simplemente herramientas de propaganda. Y en concreto, eso, lo de que la madre de Fernando VII era una casquivana y que se acostaba con Godoy, y por eso Godoy ascendió tanto y tal, pues todo eso son rumores que empieza a poner en marcha ya en 1793, es decir, hablamos de cuando Fernando VII tiene 4 años, empieza a ponerlo en marcha pues una editorial francesa, que era una editorial de mala muerte, dirigida por un tío de mala muerte, que se dedicaba a hacer publicaciones de carácter político, pornográfico, con el fin de desacreditar a las monarquías europeas en un momento donde la revolución acababa de nacer, la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que no es un libro de salseo, es un libro que lo que hace es centrarse en los hechos históricos. Bueno, vamos a ver. Caso Mascarillas. Tenemos hoy un montón de datos sobre el caso Mascarillas. Punto 1, sigue la resaca de las comparecencias que ha habido en las comisiones de investigación, que si compareció Illa, que si Koldo se negó a declarar, que si Koldo le dio un zascal de Bildu, salseo. Luego tenemos el dato de que 3 altos cargos de Illa se niegan a declarar ante el juez. Tenemos el dato que publica The Objective de que Víctor Aldama reconoce ganancias a Hacienda de 2,7 millones de euros en su empresa, que se dedicaba a las intermediaciones con lo de las mascarillas y demás. Y tenemos un dato curioso, que es que Venezuela registró las oficinas y el domicilio de ese guardia civil que por lo visto fue el que dio el soplo a Koldo de que la Guardia Civil le estaba investigando y que luego fue destinado a ver a la legación diplomática en Venezuela. Entonces la policía venezolana registra sus dependencias a solicitud del juez Ismael Moreno, y se quedan las pruebas. Entonces el juez Ismael Moreno está reclamando, oiga, los teléfonos móviles incautados, el disco duro incautado, tal, y que no se lo dan. Con lo cual, pues el juez no puede progresar en las investigaciones.
Y entonces, pues ahí se me ocurren dos explicaciones. O las autoridades venezolanas están devolviéndole algún favor a Pedro Sánchez, que algunos le ha hecho al gobierno venezolano. O dos, si tú eres un país y descubres una serie de informaciones comprometedoras sobre el gobierno de otro, ¿qué haces? ¿Las haces públicas o te las guardas como herramienta de chantaje, no? Venga, otro chantaje más. Es que yo no sé cuántos países ya nos van a chantajear. Pero bueno, ¿usted no chantajea a Pedro Sánchez? Pues es usted un mindundi. Aquí todo el mundo saca tajada de Pedro Sánchez, pero nosotros. Bueno, el caso de las mascarillas, o sea, es verdad que cada día conocemos algo más y algo más escandaloso. La opinión publicada siempre intenta taparlo. A mí hay una cosa que siempre se pasa por alto, y es el papel de la esposa, de la esposísima del señor Sánchez en este papel. Bueno, sí. Otra noticia de hoy. Sí, otra noticia de hoy, pero bueno, iba a la conexión que tiene Begoña Gómez con el caso de las mascarillas, porque también la hay, porque claro, aquí fue publicado también en la implicación de Air Europa en todo este entramado, ¿no? Y cómo en esa fusión del gobierno en 2020, que nos costó 400 millones de euros, Air Europa, según publicó The Objective, transfirió 36.000 euros a Víctor Aldama tras esa fusión, y como meses antes de esa fusión Europa se reunió con Begoña Gómez antes de producirse esos 400 millones de rescate. Por eso todos son casualidades. Yo tengo un vídeo en el que explico todas las casualidades. Sí, todas esas casualidades que se dan en la familia de Pedro Sánchez, tanto con Begoña Gómez, como con su hermano, como con sus padres. Del hermano tenemos que hablar luego, porque me resulta una figura particularmente enigmática, pero continúe. Sí, con su suegro, con toda la familia de Pedro Sánchez. Eso sí que es el suegro es lo de menos. O sea, fíjate lo que será que el suegro es lo de menos comparado con lo que es también sus padres, con la empresa que tienen sus padres, el dinero que en subvenciones que se daba a empresas relacionadas con los padres de Pedro Sánchez, las relaciones de Begoña con los países africanos a los que iba y se presentaba como la mujer, como la jefa de la oficina del presidente, que era una oficina que no existía. O sea, ella se presentaba allí para hacer sus negocios y para decir, bueno, yo estoy aquí, soy la jefa de la oficina del presidente y vengo a negociar las subvenciones al desarrollo que tenemos que daros aquí, que no tienen otra cosa que hacer los ciudadanos de África que pensar en estudios de género, que era lo que esta señora ofrecía en estos países. Y claro, es un entramado tan enorme que por eso la colocaron ahí en el Instituto de Empresa con los estudios de África, que de verdad que es increíble cómo demuestra, pues es lo que estábamos diciendo, que los problemas se imbrican mucho, que no solo es una cosa, no tenemos problemas puntuales de una red clientelar, no, son muchísimos, sino que es decir, el Instituto de Empresa ahí metido, es decir, que ya le vale al Instituto de Empresa, sí. Y la cátedra que está dando también sin ser licenciada y sin ser nada, pero claro, luego esto, los socialistas, que siempre son muy listos, siempre lo digo que son unos maestros del marketing, pues todo te lo tapan con unas cuantas letras. Ayuso. O sea, te sacan Ayuso, te lo tapan absolutamente todo, y todo lo que haya debajo, a pesar de que tenemos a la mujer del presidente inmiscuida en un montón de tramas que nadie comprende, porque nadie se ha dedicado a estudiarlas en profundidad, y que tiene unas conexiones bastante turbias, tanto con Marruecos, como con el gobierno de Ghana, como con un montón de países donde ella... Con Venezuela, con un montón de... Por cierto, todavía no sabemos el contenido de las maletas de Delphi, que Delphi trajo en 2020. Ahí... Ni lo sabremos. Esto es como el asesinato de Kennedy. Sí, de hecho recordaos que ni siquiera llegó a entrar en el espacio aéreo en español, porque dijo, cuando llegó a Barajas, decía, no, si es que no ha entrado en el espacio aéreo. Digo, ¿cómo la han llevado? ¿En volanda? Así, como una procesión. Que no había pisado. Porque estaba en una zona, digamos, que es neutral. De tránsito, ¿no? De tránsito, que se considera que, bueno, es como tierra de nadie. No ha pisado territorio español porque las pistas de Barajas están reclamadas por la República Independiente Catalana. La llevaron en procesión por toda Barajas. No sé, como la guerra de la galaxia, un sistema de eso que flota por encima del suelo. Me parece más alucinante es que lleven 4 años diciendo no estuvimos, las fotos no están, no estuvimos. Cuando salen las fotos se queda en una cosa que corre por internet y aquí no ha pasado nada. A mí esto me escandalizó muchísimo. ¿De Delphi te refieres? Sí, que se ve a Koldo, que claro, como es bajito casi no se le ve, y al otro detrás. Y se le ve claramente, después de 4 años diciéndote no estuvimos allí. Y cuando salen las fotos, en lugar de montarse un escándalo, ¿qué es lo que pasa? Ayuso. Eso es como cuando vas a un puticlub. No, yo no estuve allí. Pero estaba Koldo. Ese es el problema. Es decir,
ese es el problema. Yo no sé si en general cala en el público, si cala en la burbuja política que está en las redes, en los medios de información, en las televisiones, pero lo que es una idea básicamente, es decir, esto es con tú de quién eres. ¿Tú con quién vas? Exacto. Sí. Es decir, si tú no es eres el qué, sino el progresista, pues lo que haga Begoña, pues oye, te tiene que preocupar lo que hace Ayuso. No es el Entonces, es el a los otros, 3/4 Y a la inversa también, sí. Y a la inversa también. Entonces, el problema es que esto no va de tú de quién eres. Esto va de rendición de cuentas, amigos. Es decir, me da igual que sea Ayuso, que sea Begoña, que sea quien sea. ¿Cómo puede ser? Pero es que también corremos el riesgo de comparar casos que no son comparables. No, yo no quiero comparar casos. Estoy diciendo que si no tuviéramos ese juliganismo o no jugaran ese juliganismo, la foto que dice Lucía no hubiese pasado desapercibida, sino que hubiese provocado verdaderamente una... Sí, pero yo por ejemplo, un minuto. Yo, por ejemplo, yo no tendría problema en criticar el caso Ayuso, que no es ningún caso. No, yo no hablo del caso Ayuso. Sí, no me refiero a ti. Juegan al juego de los espejos. No me refiero a lo que dices, sino que muchas veces se corre el riesgo de comparar esos dos casos cuando... Es que lo de Ayuso, vamos a ver... Me importa perdón la expresión, bueno, no la vi. Un bledo. Sí. Bien. Me importa un pepino. Ahí vamos. Me importa un pepino lo que el novio de Ayuso hiciera hace 10, 15 años. O sea, vamos a ver, es que aquí se habla constantemente del novio de Ayuso como si todo lo que supuestamente le inculpa lo hubiera hecho estando con Ayuso al lado mirando a ver el dinero que estaba defraudando. Venga, 300.000, no, pues defrauda 350.000. No, hombre, a ver, esto supuestamente ocurrió antes de que Ayuso y su novio se conocieran. O sea, todo lo que hiciera en su época, si está saliendo ahora, Ayuso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, me da igual. Y mira que yo soy de los que más ha atizado a la señora Ayuso, por muchísimas otras cosas que atizarla, pero por eso no. Yo creo que lo que está diciendo don Javier tiene un punto importante de razón. Vamos a ver. Hay una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el trato que dispensan a Feijóo. Con el tema... Cuando el PSOE quiere poner en marcha el ventilador y cuando quiere señalar con el dedo a otro porque está acosado por sus casos de corrupción, ¿qué dicen sobre Feijóo? Dicen, fíjate la foto del narco, y sacan una foto de hace 200 años. Voy a leer una noticia que es... pues de y el PP no es capaz de entrar en esa guerra nunca. Voy a leer una noticia de 2022, 13 de diciembre de 2022. Galicia destapa en 10 años más de 1.700 casos de corrupción, pero solo el 14% fueron a juicio. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de un caso de corrupción que haya afectado a Galicia? ¿Me podrían decir? No, yo tampoco. Pero ha habido 1.700, 14% de los cuales fueron a juicio. Puestos a atacar a Feijóo, no podrían, en lugar de sacar fotos de narcos, pues coger y decir, fíjense, 1.700 casos de corrupción en 10 años. No, porque pues no, porque los 1.700 casos de corrupción resulta que muchos de ellos son transversales, donde estaban trincando como cerdos los de un partido, los de otro y los del frente. Sí, donde hay una entente cordial. Entonces, todo eso, los ataques a Ayuso, tienen bastante de teatro. El ataque a Feijóo tiene bastante de teatro. Es decir, puestos a atacar a Feijóo o a Ayuso, si quisieran, pues utilizarían otras cosas que fueran un poco mejores, porque como usted dice, lo que hiciera el novio de Ayuso hace no sé cuántos años importa un pepino porque no dice nada de cómo es Ayuso. Entonces, ¿por qué el PSOE elige siempre casos que realmente no van a ningún lado, como lo del narco? De ingeniería social. Hay un experimento muy famoso, el de la cueva de los ladrones, que cogió un señor que se llamaba Sheriff, por cierto, y dividió a unos niños aquí y otros niños aquí. Y había escogido a niños que venían de familias muy funcionales y niños perfectamente, pues, de muy buen comportamiento. Y les dio a ellos una bandera y un uniforme, y a otros otra bandera y otro uniforme, y les empezó a competir y acabaron matándose entre sí. Y desde siempre se sabe que, bueno, desde Roma, cuadrigas rojas, cuadrigas azules. Y luego está el siguiente experimento social, que es que dudes de la verdad. Hace 15 años, 10 años, incluso 7, le dices a alguien, oye,
que una mujer puede tener pene y se te parte de la risa. O le dices a alguien que tú te puedes autoidentificar como mujer hace 5 años y no se lo cree. Han conseguido que tú dudes de cualquier cosa. Entonces, cuando ya no crees en la verdad, que es lo primero que te hacen los maltratadores, en pequeño nivel y en grande, es hacerte dudar de lo que te rodea, es hacerte luz de gas, tú acabas fiándote de tu grupo. Si tu grupo te dice A, te dice A. Y si tu grupo te dice B, porque nosotros somos animales gregarios. Por lo tanto, aquí nosotros 4 leemos un poco, leemos más de lo que lee el personal normal. Pero te sorprendería, precisamente hablando de las elecciones vascas, cuántos amigos míos de mi edad, que es lo que más me sorprende, no jóvenes, te dicen: bueno, Otegi jamás, nunca, de ninguna manera estuvo implicado en delitos de sangre. Bildu no tiene nada que ver con ETA, porque se lo han dicho repetido y se lo dice su grupo y gente con carreras universitarias trabajando en el Guggenheim. Entonces, nosotros infravaloramos la capacidad que tiene dos mafias de lo que tú dices, Luis, lo que usted dice, Luis, de empezar a crear dos relatos que en el fondo, aunque parece que están matados entre sí, luego por la bajo cuerda ya pasarán. Eso está bien, pero yo creo más en la sabiduría de la multitud. Soy optimista igual, ¿no? Pero hay un libro que... Tú no eres orteguiano. Hay un libro que seguramente habrás leído que se llama 100 mejor que uno, la sabiduría de la multitud, y consiste todo en experimentos de cómo la gente corriente suele acertar conjuntamente mejor que el mejor de los expertos. Sí, no. Estos son experimentos... Para cosas en las que no están manipulados. No, yo te voy a decir, voy a separar una cosa. Si tú hablas con mis vecinos, que yo vivo en un bloque de... Sí. Yo soy divorciado y vivo en un bloque que es en la zona límite donde se junta todo. Entonces, todo el mundo que hablas con la gente común, dice, todos son unos golfos. Esa es la mentalidad que tienen. Esa es lo que te dicen, son todos unos golfos. Es decir, lo que tú estás hablando a un nivel universitario, ese tipo de experimentos, puede ser, pero estás hablando de un estrato que no es el popular. Estás hablando pues de esa mascarada que vivimos en la prensa, en los medios de información, si en las televisiones. Si esto no fuera así, Bildu no habría salido. Es una cámara de eco, esto es una industria. Esto es una industria ahora te hablo yo de la cámara de eco. Pues muchas personas que escriben cosas, que salen en los programas de como nosotros, pero nosotros somos gente honrada, ¿eh? Entonces, pero salen Oiga, hable por usted. usted es muy honrado, Luis. Y que están haciendo una escenificación del circo romano, ¿me entiendes? Exacto. Y luego salen del plató y se ríen y se van a tomar cañas juntos cuando parece que se quieren matar. Eso es una ficción, estamos viviendo una ficción. A mí eso me parece repugnante. Sí. O sea, me parece que es, al final, pervertir la democracia. Cuando tú no hablas de las cosas reales, no dices al otro las cosas reales, oye, estás haciendo esto, eres un canalla. Cuando tú coges y te inventas otras cosas menos importantes y fácilmente desmontables para atacar al otro, para no atacarle por lo real, porque luego os vais los dos a comer percebes a una marisquería, pues entonces estás engañando, estás convirtiendo la política en un teatro. Bueno, mira, yo pongo un ejemplo, don Luis, realmente que te hace, eso sí que te hace dudar, no de la verdad, sino dudar de todo. Recientemente, creo que fue ayer, Feijóo dice que él no quiere ver en la cárcel a Puigdemont. A mí qué me importa lo que tú quieras. Esa es una cuestión de preferencia personal, me importa una higa eso en tu casa. Se lo comentas a tus colegas, pero como representante político no puedes salir y decir, es que yo no quiero ver en prisión. Tú tienes que dar la sensación de que exiges el cumplimiento de la ley. Exiges el cumplimiento de la ley y sobre todo que exiges la honorabilidad. No solo el cumplimiento de la letra de la ley, sino eso que falta en España, que es la sensación de honorabilidad, de creer a alguien. Y don Alberto Núñez Feijóo, como Alberto, puede efectivamente desear que entre Griñán en la cárcel o que no entre, que entre Puigdemont en la cárcel o que no entre, que entre Pujol en la cárcel o que no entre. Que no haya que meter a la mujer del presidente por medio. Pero como diputado español, como líder del principal partido de la oposición, tiene la obligación de decir: todo aquel que ataque a España, la justicia tiene que ser implacable con él. Y además como exfuncionario. Es decir, ¿Cuánto creéis que tardará el Partido Popular cuando llega al gobierno en legitimar la ley de amnistía? O sea, nada. O sea, ¿vosotros creéis que va a derogar
Pero si ya ley. Por supuesto que no, pero si ya la ha legitimado, si Pues lo ha admitido claro, a trámite en el Senado como si fuera una ley normal. Sí, sí. Y dices, Sí, yo creo pero que oiga, en el fondo están así como aturdidos diciendo, ¿cómo no se nos ha ocurrido a nosotros? Es decir, no, están deseando que el PSOE saque adelante su ley para poder criticar al PSOE por sacarla y tal, y dicen, que Pero losa nos pero hemos como quitado de con encima todo- porque ahora ya podemos pactar con un Puigdemont y sobre todo amnistiado. quitarnos los problemas y medrar. Esto es... Perdón. Pero como con todo, o sea, al final el Perdón. Partido Popular es manifestación contra algo que luego legitiman cuando llegan al gobierno. O sea, es así. Pero, por ejemplo, es decir, es que es todo. Es decir, a mí me resulta francamente brutal todo este tipo de declaraciones, ¿no? Es decir, es que no queremos empezar con las mujeres de los presidentes. Mire, es que no es la mujer del presidente, es un sujeto que tiene nombres, tiene un DNI y que hace cosas que tienen o no consecuencias penales, consecuencias legales. Entonces, que sea la mujer de a quien le importa, es decir, importa desde el punto de vista de que tiene una connivencia y puede tener, Y gracias a eso pudo hacerlo. puede hacerlo, pero eso es un condicionante, pero no es que no hay que dejar a las mujeres de los presidentes al margen. Mira, a mí que me está Es que aquí en España no se hizo estatuto de la primera dama porque presuntamente era machista. Y entonces no pusimos esta línea de contención y esto es lo que nos pasa. Porque hay que dejarlo clarísimo. La mujer del presidente, sea nacional, sea autonómico, sea incluso de una empresa, tiene que tener unas líneas rojas y a partir de aquí no puedo meterme, porque entonces todo lo que ella está haciendo está bordeando la legalidad, pero presuntamente es legal. Lo de la UTE esta, que fue un delirio, o sea, que te den un 10 redondo, he consultado a un montón de funcionarios, no lo habían visto en la vida, pues obviamente eso es una locura. Eso de pero que sea legal habrá que verlo, porque vale. el tráfico de influencias Sí. está ahí, que una señora que se presenta en los países donde tiene intereses porque hay proyectos de desarrollo para llevárselos a su empresa o presentándose como la mujer del presidente del gobierno haciendo algo así como mira, si me das este curso mi marido te da una subvención. Hombre, eso huele mal. Ya, O sea, simplemente que esté en una cátedra cuya función es claramente te voy a enseñar a recibir subvenciones. Claro. O sea, esta es mi cátedra. Esto es en plan, ¿Cómo pillar dinero público? Yo me encargo de Es este, tan alucinante. yo me encargo de este proyecto, mi marido Sí. te da esta subvención. Eso tiene un nombre, clarísimo. Pero vamos a ir más. Es decir, porque hablando de romper el teatrillo, vamos a romper. Es decir, lo que diga la ley está bien, pero la ley no es la verdad. La ley es la ley. Entonces, imaginaos en un país, como se suele decir, serio, pero no, vamos, simplemente ocurriera en Gran Bretaña, en Suiza, en Suecia, o yo qué sé, país normal. No, hombre, no son tan normales. Bueno, un país normal en este aspecto que te voy a contar, ya verás como si es normal. No hace falta recurrir a la ley para que hubiera unos costes inmediatos de lo que está sucediendo con Begoña Gómez. Es decir, esto ocurre al primer ministro de Austria y está fuera, pero hace ya semanas ha dimitido él, su mujer y todos los que hayan todo el mundo, participado en el tema. Escúchame, esto le Y con ocurre las a la fotos de mujer. Delcy, Esto le ocurre a la mujer de Feijóo gobernando y también hubiera tenido que dimitir todo No el lo mundo. sé, yo ahí no lo sé. te lo digo yo. Sí. Igual sí, ¿no? Pero bueno. Hombre, puede- acuérdate cuando tuvo que dimitir el ministro Soria, bueno, que no sí. había hecho nada. Pero sí, bueno, pero que a lo que voy es esa cuestión, es decir, la ley, como estáis diciendo, no está bien delimitado en este aspecto, entonces hay zonas en las que puedes hacer cosas que sabemos todos que no son honradas. Es la herencia Sabemos todo. del caciquismo. Pero no, Sí. sobre todo es una cuestión, es decir, cuando tú te cargas la moral, que es la moral lo que hace funcionar a la política a nivel del ciudadano, de nosotros, y delegas todo a la legislación, lo que diga la ley, y tú no eres responsable ya de nada. Un ejemplo. Me parece que fue Austria, donde el presidente... Austria o Alemania, donde el presidente tuvo que dimitir porque había copiado algunos párrafos de su tesis doctoral. ¿En Alemania? Alemania no tiene ninguna ley que yo sepa que diga si el presidente copia párrafos de su tesis doctoral tendrá que dimitir. No hace falta leyes. No hace falta Entra leyes. dentro del sentido común democrático. Que fue en la época Entonces, que Pedro Sánchez copió la suya. Por ejemplo. entonces,
en España, ¿qué tenía que haber hecho Pedro Sánchez cuando se vio que su tesis doctoral la había plagiado en casi un 60%? Sí, creo sí, que pero lo mejor es que él irse. mismo... ¿Hace falta una ley para decirle, Bueno, usted se cree que hace esto? No, hace... del diablo aquí. Estos países se corrompen igual. Lo que pasa es que en España las corrupciones que derivan del caciquismo son redes clientelares. Todo el mundo se lleva un poquito. Y además aquí te corrompes por un dos de pipas. Soy Alfonso Guerra, pues pongo a mi hermano en un despacho donde se toca los pelendengues. Sin embargo, cuando tú vas a otros países, las corrupciones son muy alto nivel, tipo lo de Sarkozy, y son millones y millones en altísimas empresas y se ocultan muy bien. Pero aquí aquí todo el mundo entiende como normal copiar en un examen, que alguien llame para que te den un trabajo, hacerlo todo así, porque aquí es la herencia del caciquismo. Hay un cacique que va dando favores a todo el mundo y como lo tenemos interiorizado desde hace muchos años, esta es la idea. Y luego en el País Vasco la gran corrupción ha sido siempre el terrorismo y el silencio, porque en el País Vasco no hay corruptelas de estas pequeñitas, ha habido una super corrupción. El hecho de que se haya permitido a un grupo terrorista permanecer tantos años y luego todo el mundo se ha callado y aquí no ha pasado nada y nos hemos olvidado, borra todo lo demás. Por eso te dicen siempre, es que aquí no tenemos grandes casos de corrupción, y te quedas así como, perdona. Como que no tienen. Bueno, pues ellos están, o sea, ellos o nosotros, porque yo soy de allí, ¿sabes? Y voy allí cada verano. Pues lo que pasa es que como tenían a ETA, parece claro, que la corrupción exacto. era menos. A ver, Exacto, señores. Exacto. Hay una noticia, lo decía esta mañana al empezar el programa, que a uno lo que le gusta es levantarse con noticias buenas porque te llenan de optimismo para todo el día. Y hoy nos hemos levantado con hay una información, perdónenme, no recuerdo en estos momentos cuál es el medio de comunicación que la traía. El proyecto de Yolanda Díaz se desintegra. Uy, qué un año pena después de su lanzamiento. Digo, pues hombre, mira, algo es algo. ¿Y dónde se van a ir esa gente ahora? Pues no sé, pero algo se les ocurrirá. ¿Cómo que se ha desintegrado? ¿Qué ha pasado? Si estaba ya desintegrado, pasa algo nuevo. O sea, ustedes explican cómo es posible que alguien tan inane, tan ignorante, con los problemas de expresión oral que tiene, alguien que tiene la caradura de recomendar a los demás que compren ropa usada mientras estrena modelito en cada comparecencia. ¿Cómo es posible que esta señora haya llegado a vicepresidente? Hombre, yo creo que todos y lo que sabemos. haya sacado 3 millones de votos, ojo. Que no... Creo que todos lo sabemos. Que lo han empaquetado y han dicho, bueno, es una alternativa política. Sí, bueno, fue el submarino que le puso Eso Sánchez para hundir a Podemos, que no lo soportaba y los ha hundido. Y mark my words, ¿cómo se dice? Subrayar mis palabras. Irene Montero no llega a las elecciones europeas y ya está. Y después de eso Podemos ha muerto. Y cuando ya Podemos haya muerto, Sumar les interesará 0 o menos. Necesitan siempre tener uno al lado, sea Izquierda Unida, sea Podemos o sea Sumar, pero que ese de al lado sea colega. Y como Irene Montero estaba loca y, perdón por a ver si me denuncio otra vez, pero bueno, no aparecía muy en sus cabales, daba un aspecto de... Y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se llegaron a pelear a gritos, según se cuenta, en la Moncloa y se odiaban, pues ¿qué hicimos? Ponerlos un submarino. Entonces, mira, Yolandita. Es decir, Pablo designa a Yolanda como sucesora para que no quede tan descarado. He designado a mi señora y somos los Ceausescu. Y hay que reconocerle que el primero que dijo los Ceausescu fue Alejandro Fernández. Esto hay que reconocérselo, que es buenísimo. Bueno, pues como no quiere pone a Yolandita, que le parece tonta y manejable. Pero el problema de Yolandita precisamente es que parece tonta y manejable y de esto se da cuenta Pedro. Y Pedro llama a Yolandita y le dice, ¡Yolanda! Te voy a proponer algo, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Un momento, que creo haber intuido que tenemos una noticia en esta tertulia. ¿Qué quiere usted decir con lo de que Irene Montero no llega a las elecciones de Yo apuesto a que europeas? Que no va a ser la candidata. Que no va a sacar escaño. Que no va a sacar un escaño. No, eso está claro. Entonces, en el momento en que no saque el escaño, ya está. Ya no tienen... ¿Qué decir? ¿Van a vivir de su taberna Garibaldi y de su podcast? ¿Y con eso cómo pagan su hipoteca y sus 3 niños? No sé, le preguntaré a Delphi. Eso ya tienen el exilio asegurado en Venezuela. No, porque el exilio se lo tenían garantizado en Argentina. Y además él alardeaba de que le habían ofrecido no sé cuántos, lo contaba a sus amigos, puestos en Argentina, aquí y allá, y era verdad, se los habían ofrecido. Y de repente ya no tiene Argentina. Venezuela tiene ahora demasiados problemas como para que alguien en su sano juicio se quiera ir ahora mismo a Venezuela. ¿Qué le queda? ¿Chile?
por favor. Venezuela, ¿Sabes? pero bueno, que tienes toda la razón. A mí me da igual. Desde luego tampoco le queda El Salvador. ¿Sabes? Venga, yo pongo 5 euros para que se pueda exiliar a algún sitio con un retiro dorado. Tienes toda la Y otros razón 5 en lo euros de- para que lo mismo haga Pedro Sánchez. En la creación de Sumar yo tengo la misma teoría, bueno, y es que es así, o sea, al final Sumar fue un consenso entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y fue el cubo de goteras del PSOE. O sea, cuando Podemos estaba hundiendo, Pedro Sánchez dijo, oye, a ver qué hacemos porque los votantes de Podemos no me van a votar a mí, no van a votar al PSOE, esta gente se va a ir a la abstención, ¿qué hacemos? Vamos a crear aquí un producto, una cosa así contigo delante que parece muy maja, muy simpática y habla muy bien y lo llamamos Sumar y ya está. Y toda esa gente que no iba a votar porque Podemos iba a dejar de existir, se va a ir a votar a ti. Entonces vamos a cuidarnos muy bien entre tú y yo. Acordaos en el debate ese de Televisión Española en el que estaba... Les faltó darse un puesto de tornillo. ¿A que sí, Pedro? ¿A que sí, Yoli? ¿A que sí, Pedro? Pues claro, cosa que no han hecho Feijóo y Pero un Abascal. momento, hay que ir a los antecedentes de Yolanda. ¿Qué había hecho Yolanda en la vida? Yo les aconsejo que busquen el BOE. Un verdadero abogado que haya estado trabajando en procesos, en cuanto pones su nombre, sale BOE, sale todos los procesos y casos. Tú pones Yolanda Díaz BOE. No ha hecho nada. ¿Qué había hecho en la vida? Pues ser la abogada que llevaba los temas laborales de la Asociación de Marisqueras de no sé dónde. Era la hija de su papá le hizo un despachito y el despachito llevaba la Asociación de Marisqueras de no sé quién. Pero no era lo que entendemos por un abogado de prestigio. Era la hija de... Luego, se mete en la marea esta, le hunde a Beiras, que yo os aconsejo que busquéis vídeos de Beiras hablando de Yolanda, porque esto es un culebrón que ni dinastía, ni dinastía. Se carga Beiras, sigue adelante, se carga Podemos, y bueno, ahora se ha cargado todo su propio núcleo, que igual consigue en las europeas... Es que tú lo que estás hablando es una cuestión muy divertida. Sí. Que es que Yolanda Díaz es casta, es de una saga. Sí, es de una saga, como claro. Muchísimos políticos, en general, esto no solo es una cosa que puedan pensar como Yone Belarra, ¿no? Bueno, Yone Belarra, esto es muy... Porque claro, Yone Belarra estudió en la Raona Claret de Navarra. Cualquier navarro me está entendiendo. No es precisamente que venga del pueblo. Y una cosa es que habla el mismo euskera que yo, o sea, muy malo. Por lo tanto, no ha podido ir a las elecciones vascas y lanzar sus proclamas en euskera porque no sabe, ni siquiera la han entrenado. Entonces, claro, cuando tienes... Lo que ocurre con Yolanda el problema es general. Tú a veces te pones a mirar los currículums de muchísimas personas, no solo de las que están en primera línea que ven, sino esos que entran de asesores, que están ahí, allá. Empiezan a ver y hay parentescos, relaciones, es decir... Sagas... Yolanda Díaz, para aquel votante de izquierda que pueda pensarlo, no es una abogada como tú has demostrado, que tuviera una gran ejecutoria y tal, no. Ni tampoco es alguien que ha venido a la política por casualidad, es decir, no, de repente ha sentido la llamada de la política y es una mujer del pueblo, no. Mira, Yolanda Díaz, que yo lo he escrito, dejado por escrito, es hija de Suso Díaz, que este era el exsecretario general de Comisiones Obreras en Galicia, y su tío, José Díaz, fue miembro del Partido Comunista de Galicia y diputado por el Parlamento por el bloque galego, nacionalista galego, es decir, de casta le viene al galgo. Es decir, aquí no hay nada por casualidad. Aquí estamos en manos, y la gente tiene que saber que estamos en manos de personas que van heredando. Y no solo porque a veces no tiene que ser ni consanguíneo, pero bueno, es una relación de servidumbre también, ¿vale? ¿No? Te conviertes en familia política, ¿no? Pero no puede entrar nadie, ni en ningún partido del PP ni el PSOE, que venga de fuera. No puede entrar nadie que venga de fuera. De hecho, uno de los problemas que tuvo Ayuso, que no viene de fuera precisamente, es que desde el propio PP la ven como una advenediza. Sí. ¿Vale? Hay un desprecio. No es del aparato. Permítame que le haga una pregunta a doña Lucía Echevarría, porque a lo mejor conoce al personaje más, yo no la conozco en absoluto, pero yo tengo la sensación de que en todo el mundillo podemita inicial, solo había una persona que puedes decir que era brillante intelectualmente, que es Carolina Vescanza. Bueno, a ver, yo como les tengo tanto miedo a las demandas, pero vamos a decir lo que se sabe. Vescanza viene de lo que se sabe. Viene de una familia rica. Viene de una familia millonaria y ella tiene un chaletazo en Galapagar, que por eso se van los otros a Galapagar, ¿eh? O sea, en lugar de irte a Navas del Rey o a cualquier sitio de estos, que pudieras haber vendido la moto. O sea, la de las farmacéuticas, ¿no? Sí, ella viene de la farmacéutica Vescanza. Entonces, ella monta unas
aquí es donde me meto en terreno pantanoso. Se dice que, presuntamente, Bueno, yo tampoco la quiero meter en líos. montaba unos fiestones en Galapagar donde la gente, se dice que presuntamente, pues ustedes se imaginan todo lo que puede pasar en un fiestón, ¿vale? Y que en ese fiestón suceden cosas, y que en esas cosas no solo se hacen relaciones, sino que también se guardan secretos. Y aquí nos quedamos. Y luego fuera de aquí os lo cuento porque... Pero no he respondido a mi pregunta. Independientemente de eso, es una mujer brillante. A mí no me lo parece. ¿No? No. A mí me parece que era alguien que tenía muchísimo dinero, muchísimas relaciones y la capacidad de llamar por teléfono a quien tenía que llamar. Ya. Vale. Es brillante en su maldad. Sí. ¿No? Pero bueno, mira lo que ha pasado después. Le cuento una anécdota que me ha contado a mí alguien que fue profesor suyo. Yo no voy a decir el nombre porque no sé si se puede contar la anécdota en público. Tenía un profesor, y entonces pues un día el profesor le llega a Vescansa a protestarle un examen. Y dice, oiga, me ha suspendido y tengo el examen perfecto. Y dice, es que lo he suspendido porque es que está copiado. O sea, es que es palabra por palabra, dice el profesor, ha copiado usted tal capítulo de uno de mis libros. Y dice, no, es que me sé sus libros de memoria. Dice, ¿cómo que se saben mis libros de memoria? Y se los canta. Entonces dice, saca un libro de detrás y dice, a ver, este libro tal, capítulo 3, y empieza pum, 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 pum. O sea, una persona con una memoria y una capacidad de trabajo prodigiosa. La memoria de trabajo es una de las vectores que te dan la inteligencia, pero también te pueden dar un autismo, ¿sabes? Esto no quiere decir... O sea, que pienses... Vale, sí, se lo concedo. Pero la memoria es un factor importante. La memoria es un factor pero le he visto importantísimo. algún análisis electoral que hizo y me parecía que dentro de ese mundillo era la única que era medianamente sensata y racional. Era la de las encuestas de Podemos, la que decía que si votara solo gente por debajo de 50 años ganaría Podemos, o sea, quería excluir a Sí, pero los, también es verdad que en el ancianos. entorno en el que estaba podría ser hasta Einstein, ¿no? Sí, porque, también. Sí, ahí me ha dado, jolín, me están destruyendo los Ella tertulianos crea estas hoy. superfiestas y en estas superfiestas y te puedo contar cosas en privado más, pero en estas superfiestas, repito, no solo es que la gente se conoce, sino que suceden cosas que hacen que se mantenga una cohesión de grupo, porque yo he visto lo que tú haces, tú has visto lo que yo hago, y esto crea esta especie de núcleo reductible. Y como verás Eso, después, así suena a logia, cuando la gente se va, cuando la gente se va de Podemos, cuando la gente se va de Podemos habréis visto que huyen y que luego mantienen una extraña lealtad que nunca dicen nada demasiado fuerte. No sé si os habéis dado cuenta de esto. Se meten un poquito, ay, qué malo eres tú, pero no dicen, y bla, y bla, y bla. ¿Qué pasaría en esas No fiestas? vamos a hacernos daño y tal, vale. Sí, sí. Bueno, pero yo creo que es una Bueno, cuenta general, ¿verdad? señores, hemos llegado al momento cumbre del programa. El Cumbre. momento más importante. Que decía ¿Qué tertuliano nos ha Javier ganado hoy la tableta de chocolate? Esto es lo más importante Bueno, deja de traerme comida, por favor. Bueno, pues lo peor de todo... Lo peor Oye, de pues todo- a mí el chorizo no me gusta, pero el no, chocolate me vuelve loca. Oye, sí, pues Bendito podemos sea. hacer un cambio. El caso es que cada vez que viene Infoblogger, pues pasa una cosa, que es que en YouTube tiene pues mucho predicamento. Entonces nosotros preguntamos en el chat de Es YouTube mi terreno. a ver quién es el mejor contertulio y otra semana más ha ganado Infoblogger. Entonces, esta tableta de chocolates Matías López le para corresponde legítimamente a nuestro querido contertulio. Muy bien, Pero yo como soy- bravo. Bravo. Como soy comunista, hago ¡Bien! redistribución. No, bueno, ya les tocará a ellos, Yo no he podido ya les comer tocará a chorizo. ellos No, porque otra vez. Va a abrir la tableta, No, pero- va a redistribuir y me da va a dar un trocito. Te la voy a dar entera. No, porque- entera no sí, pero necesita. yo no como chocolate. Ah, pues yo trae te lo digo en para serio. acá. He de deciros que este es chocolate con leche, que es uno de los más ricos de chocolates Matías López, porque además Bueno, dame un tiene trocito. un Vale. cacao. Ábrelo y dame un trocito. No, no, Vamos a abrirlo abridlo porque ceremonialmente, ¿vale? Es precioso el envase, además tiene un coleccionable ¡Ay, qué interior, bonito! que es como muy clásico. En fin, Matías López. Edición limitada, ahora nos da pena abrirla. Claro, es que Ábrelo. ¿La abrimos o no la Coge abrimos? un Guays. trozo, hombre, y cómetelo. Nos Y da dame otro- pena, y dame otro a mí. edición limitada. No, y además he de deciros que de todas las variedades que hay, a mí esa es la que más me gusta, que es el de chocolate con leche. También hay chocolate negro, bueno, en fin, Coño, que ahora no lo puedo riquísimas, cosas riquísimas. Y es muy bueno el envase, como os digo, porque cuesta bastante abrirlo. Claro, ya lo hemos visto. A mí el que más me gusta es la variedad de chocolate tostado.
Chocolate tostado, chocolate con avellana, insisto, muy bueno en base. Ayer nos pasó esto mismo, con Xavier Orcas. ¡Bien! Tabletas. ¿Cómo se nota que va al gimnasio? El maricón al final termina abriéndolo. Está fuerte nuestro infoblogger. Bueno, os digo una cosa, traigo también comentarios por esa tuit encuesta que lanzábamos esta mañana, perdón, la libre encuesta, que es como se llama. Nos dejan mensajes nuestros queridos oyentes en el chat de YouTube del Toro y de Radio Libertad. Qué bueno está esto, por favor. ¿Ves? Es que os lo tenía dicho, si es que Chocolate es Matías López, que es que merece la pena. Bueno, la pregunta que lanzamos esta mañana era ¿qué grado de credibilidad otorga a las encuestas electorales que se publican en España? Opciones, la primera, que son muy creíbles, la segunda, bastante creíbles, la tercera poco creíbles y la cuarta, nada creíbles. A estas alturas de la ¿Ustedes película, que votarían rápidamente? Las encuestas del CIS. Dice. No, todas las encuestas en general. Es que el otro día me llamó el CIS. ¿Ah, sí, me llamó el CIS. De hecho, tengo ¿Y un qué le vídeo. llamó? ¿Qué le llamó? Estaba yo en directo, de hecho, en Twitch, y de repente digo, hola, le llamo al Centro de Investigaciones Sociológicas. Vamos a hacer vídeo. Debería grabar, hice la encuesta con el chat, la mujer majísima, una cotona majísima, pero se partió lo que viene siendo el trasero cuando me preguntó a quién iba a votar, obviamente. A mí me hubiera encantado que hubiera sido el propio José Félix Tezanos. Sí, no, de hecho la portada que yo le he puesto al vídeo es Hola Tezanos. Bueno, ¿ustedes qué dirían? ¿Que las encuestas Mira, te voy a son decir muy por qué fiables, no es poco? fiable. Imagínate que No, tú estás, que no tenemos tiempo. Muy poco, pero ¿por muy qué? poco. Porque Vale. si te llaman en Girona y tú vas a votar a Vox, sabes que tienen tu teléfono. Vas a mentir, obviamente. Poco. Nada, o sea, ¿Qué dicen los oyentes? Las encuestas, por lo menos, que publican los medios. Yo creo que luego los partidos tienen encuestas internas que yo creo que esas son las fiables. Pero las encuestas, pues sale lo que paga. ¿Qué dicen los oyentes, Pues, don doña Luis, Carmen? es que se debaten en que son poco creíbles o nada creíbles. De momento, por ejemplo, en Twitter, con un 53% de los votos gana la opción de que son nada creíbles, que es la opción Con un mayoritaria. 53%. Sí, pero es que la segunda más votada con son poco creíbles, un 41% de los encuestados. O sea que así están las cosas. Y el que ha dicho que es creíble es Tezanos. Exactamente, que está José Félix ahí votando en nuestra libre encuesta. Oye, pues ojo, porque hay comentarios a propósito de las instituciones que sí son fiables y las que no. Por ejemplo, María Dolores González en el chat de Radio Libertad en YouTube dice que el CIS de Tezanos no es creíble, pero otras instituciones sí que lo son, como el caso de GAT3, que es mucho más riguroso. Bueno, hombre, sí. Bueno. El de creo los que 165 caños al PP. GAT3 en estas elecciones decía que ni en broma entraba Vox en el País Vasco, ¿no? Bueno, voy con más comentarios. José Fernando Álvarez Puyol dice que no cree en las encuestas, tampoco en el cambio climático y tampoco cree en los extraterrestres. A ese nivel lo pone. Y en Twitter os leo un comentario de Simanares que dice que quizás debería haber una huelga de encuestas, negarse a responder preguntas, e igual así las agencias se lo tomaban más en serio. Es que claro, es a mí que cuando me sería? llamaron del CIS pensé que hace el CIS teniendo mi número de teléfono privado. Bueno, yo soy quien soy, vale, pero imagínate lo que te digo, tú vives en Girona y, Claro, ¿te y arriesgas vas o no? a arriesgar, tú vives en Euskadi y te vas a arriesgar, porque en Euskadi te la juegas. Sí, sí. En Girona te ponían bolsas de basura en la puerta. Entonces, ¿por qué Vox nunca sale? Porque si te llaman, tú no lo vas a decir no contesto. Obviamente, por eso siempre acaba saliendo. Es que es de cajón. No Bueno, hace falta ni pero los siquiera buscar una sociólogos, intención pero los perversa. sociólogos podrían tener factores de corrección Pues para por tener eso en yo cuenta siempre eso, lo pero tengo parece y siempre le subo uno y siempre le bajo a Podemos. ¿Sabes? Es así. bueno. Hacemos una no hacemos nada. Les despido a ustedes. Doña Lucía, muchas bueno, gracias. Don Javier, Un placer. muchísimas gracias. Don Isaac, muchísimas gracias. A ver, Hoy voy a ha estado decir comedido don que el Isaac, chocolate solo se es le ha maravilloso. escapado una me tiene fuera del palabra. colegio, don Luis, pero no puede ser. No, es que nosotros, vamos a ver, tenemos que aprender a ser ofensivos sin dejar de ser elegantes. Es que yo no soy elegante. Es el problema. Muchas gracias Oye, por a favor, los el tres. chocolate, ¿cómo se llama? Matías López. Está de muerte. Yo no puedo anunciar los chorizos porque no los pruebo. Pero esto, como experta en chocolate que soy, que lo soy, Es que aquí esto en Radio está muy Libertad rico. todo calidad. Pero esto Siempre está muy calidad. rico. Vamos, así. Por cierto, queridos oyentes, ¿tiene usted algún producto, por ejemplo, gastronómico? Pues este es el mejor sitio para anunciarse, porque además, como somos unos tragaldabas y tenemos tertulianos a los que les gusta de todo, aquí, pues unas muestritas y enseguida le Alguien hacemos que haga la croquetas. mejor publicidad del mundo. Aquí unas croquetas. Tortilla de patata. Una tortilla Alguien que haga jamones. Bueno, ahora, todos a la La calle, verdad, fuera. lo que sea Pausa dulces, publicitaria. Yo soy el comisionado. Y vamos Los con demás, para vosotros. vamos con la entrevista del día con don Alejandro Macarrón para hablar del tema de, pues, el desastre demográfico de España, inmigración y demás cosas.